Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de Unitas, las redes sociales de la red Herbol. También transmitimos por la Radio América del IPTK de Sucre y transmitimos también por la Radio Pío 12 de Oruro. Bueno, ya estamos completamente electoralizados, se han develado los misterios, hay 10 binomios que están postulando a las elecciones generales. Sin embargo, en las últimas horas nos hemos enterado que al menos hay 9 demandas en contra de los partidos políticos para evitar su participación en los próximos comicios, lo que ha puesto un grado de tensión sobre el Tribunal Supremo Electoral y también sobre el proceso electoral en su conjunto. Pero como nosotros somos un medio de la sociedad civil, queremos enfocarnos en esta ocasión en los pueblos indígenas y queremos saber si es que los pueblos indígenas definitivamente van a participar o no van a participar en las elecciones generales, o es que la participación está limitada a los partidos políticos. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen las leyes? En fin, ya tenemos nuestro panel listo para abordar este tema a profundidad, pero antes le damos la bienvenida a Jenny Escalante, nuestra compañera, para que nos presente el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Hoy, como cada jueves, les traigo el resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Bolivia está viviendo una de las mayores crisis ambientales registradas en los últimos tiempos. Bolivia ocupa el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, alcanzando 1.5 millones de hectáreas deforestadas, principalmente por incendios provocados para la agricultura industrial. Según la Redesca de la CIDH, esta crisis se agrava con daños por minería en la cuenca del lago Popó y proyectos de litio en el Salar de Uyuni que avanzan sin transparencia ni consulta a comunidades indígenas. Finalmente tenemos 10 binomios con solo 2 mujeres de cara a las elecciones nacionales. La oposición y bloque popular, que incluye el MAS a sus disidentes y aliados, van divididos en 10 binomios, en un proceso marcado por tensiones legales que amenazan al Tribunal Supremo Electoral. De 20 candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, solo 2 son mujeres, pese a que la Constitución exige paridad. La oposición presenta 5 binomios, entre ellos Doria Medina y Tuto Quiroga, mientras que el MAS y sus aliados postulan a Del Castillo, Eva Copa y Andrónico Rodríguez, este último pendiente de un fallo judicial. En solo una década, el número de organizaciones no gubernamentales en Bolivia cayó de 1980 a 206. Entre 2015 y 2025, las ONG en Bolivia sufrieron una drástica reducción del 89,6%, según el Informe sobre Libertades e Institucionalidad en Bolivia 2024 de UNITAS. Esta disminución se debe a factores que afectan su independencia, como vigilancia, acoso burocrático y financiero, estigmatización y la limitada disponibilidad de información y recursos. Ya tenemos los resultados de los diálogos en Tarija. El evento Democracia y Futuro, organizado por Tarija Dialoga, propuso una agenda basada en el diálogo, la justicia y la sostenibilidad, con énfasis en repensar la democracia desde lo local, equilibrar Estado y mercado con ética ambiental y priorizar la educación y la tecnología para un futuro construido colectivamente. Denuncian actividad ilegal en el Parque Nacional Carrasco. Este parque concentra la mayor parte de cultivos ilegales de coca en áreas protegidas de Bolivia, con un total de 310 hectáreas. Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, se abrieron 4 caminos ilegales para expandir plantaciones, según una denuncia que llegó a este medio. Unas 16 comunidades impiden la erradicación, vinculando la producción al narcotráfico. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok estamos como sumando.voces.
Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de nuestro portal. Y ahora sí, damos la bienvenida a nuestro portal, a nuestro programa. Queremos dar la bienvenida en primera instancia a doña Marta Cabrera. Ella es lideresa de la Nación Caracara. Doña Marta, bienvenida y cuéntenos dónde está la Nación Caracara para los que no sabemos. Bueno, muy buenos días, hermanas y hermanos quienes están viendo este medio. Agradecer por hacer llegar esta invitación. Pues la Nación Caracara está ubicada dentro de la colonia y la República. Nos han fragmentado esta nación en dos departamentos, ¿no? Está Aranzaya, parte de Chuquisaca, Urinsaya, en el departamento de Potosí. Está constituido por diferentes ayllus y marcas, este territorio, y ejerciendo sus gobiernos indígenas, y también tenemos autonomías. En tema de participación política ya se ha logrado en San Lucas. También está Aranzaya, está constituida por marca Proma, marca Quilaquila, marca Popo y San Lucas. Urinsaya, que es la parte de Potosí, es Hatuayo Yura, que es autonomía ya en pleno ejercicio, que es mi territorio donde vengo, y está Hatuayo Chaquí, Hatuayo Patipati, reconstituidos. Y también está por Tropalca, Caiza, Pocuata. Su territorio es inmenso, es grande, de la nación Caracara, ¿no? Frente a otras naciones. Quien les habla, pues yo soy de Urinsaya, de Hatuayo Yura. Muy bien, doña Marta, gracias por estar con nosotros. Y ahora le damos la bienvenida a Lordi Suárez. Él es presidente del Comité de Gestión Territorial de Alto Paraguay. De las tierras altas nos vamos a las tierras bajas. ¿Dónde está usted, don Lordi? Lo veo con el micrófono apagado, así que va a tener que prenderlo primero. Ahora sí. Muchísimas gracias, señora Mary. Un placer saludarlos a todos y a todas. Gracias por la gentileza y la predisposición, por brindarnos tener este espacio. La verdad es la primera vez que tenemos un espacio de integración de esta manera. Yo, como usted lo ha mencionado ya mi nombre, yo soy de la Nación Chiquitana. La Nación Chiquitana está formada por 5 provincias en el departamento de Santa Cruz. Ángel Sandoval, Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Velasco y Germán Bush. Entonces, abarcamos más del 50%, 60% del territorio de Santa Cruz de la Sierra. Se nos denominó chiquitanos por el tema de que cuando en nuestra parte baja, a diferencia de partes altas, la colonización no vino por la fuerza, por los españoles propiamente dicho. La colonización vino a través de la Iglesia Católica, formando misiones jesuíticas, franciscanas y jesuíticas en un circuito que ahora le llaman el circuito misional chiquitano de San Ignacio de Velasco, donde allá al fondo no se ve por los árboles, está una de las reliquias que son consideradas patrimonio cultural de la humanidad por su infraestructura y arquitectura, infraestructura colonial. Entonces nosotros al principio teníamos muchos idiomas, pero por un tema de colonización, los jesuitas en su momento trataron de organizarnos en una sola lengua, que fue la Moncosh, que se divide en el tema en 3 dialectos iguales, que es Velasco, San Miguel y Lomerío. Entonces somos nosotros la zona de transición al Parque Nacional Noelquen Mercado. Estamos en la cuenca del río Paraguay, que alimenta y proporciona toda la inmensa riqueza natural del Parque Noelquen Mercado. Y también hemos sido visibilizados al país y al mundo por el tema de la minería de tierras raras, que precisamente detrás de mi comunidad se encuentra el Cerro Manomó, que es una de las 3 opciones que tiene el gobierno, que su mismo viceministro ha salido diciendo que tienen avances con Irán para poder hacer esa explotación. Entonces, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Lordi, gracias, doña Marta. Qué alegría integrar a las naciones de las tierras altas con las tierras bajas en este programa. Pero también queremos hacer esa integración con el análisis. Y por eso hemos invitado a Freddy Acarapi Huanca. Él es especialista en Derecho Indígena y Ciencias Políticas. Él es un académico con el que hemos coincidido en algunos espacios. Adelante, Freddy. Tenemos el micrófono. Ahora sí. Muchas gracias, estimada hermana Mary, y saludar acá al hermano de Chiquitos y a la hermana
Cara. Bien, soy Pachacutia Carapi, es el nombre Aymara. Yo soy de Tiwanaku, también Aymara, y actualmente trabajo en el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias. ¿Sí? En ese sentido, pues, saludar desde Chuquiau a todas las regiones y territorios indígenas del país y de la región. Es un gusto realmente compartir este panel con todos ustedes y agradecido por la invitación también, querida hermana Mary. Muy bien, ahora volvemos a las tierras bajas. Vamos a ir a Santa Cruz para saludar a Marcelo Arandia. Él es director del CIDCA Santa Cruz. Marcelo, buenos días, bienvenido. Qué gusto. Muy buenos días, Mary, y por intermedio tuyo también saludar a Marta, a Lordi y a Freddy. Un gusto poder compartir en este espacio. Indudablemente creo que un escenario tan dinámico como el que está haciendo el tema preelectoral, nos parece fundamental darle un análisis a la participación indígena en este espacio donde nos interesa que con voz propia y con propuestas el movimiento indígena tenga una participación activa, y que creo que ese va a ser el sentido de poder tener un análisis más profundo, que mejor con protagonistas como Marta y Lordi, como también Freddy. Va a ser un gusto. Como director de CIDCA trabajamos muy de cerca con organizaciones indígenas y campesinas, en el caso de Santa Cruz de la Chiquitanía, en los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco, pero también en la zona de Guarayos, en los municipios indígenas de Urubichá, El Puente y también en Ascensión de Guarayos. Va a ser un gusto poder ampliar detalles en este espacio. Muy bien, antes de empezar con las preguntas de fondo, yo quiero mostrarles unas láminas que hemos preparado, porque ahí vamos a mostrar el estado de situación de la participación de los pueblos indígenas en política. Veamos a ver qué dice la Constitución Política del Estado para empezar. Dice que las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, y postulados a través de pueden ser postulados, serán postulados y postuladas a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley. Es decir, este es el paraguas que garantiza la participación de los pueblos indígenas originarios campesinos en las elecciones para elegir a cualquier autoridad elegible, según dice la Constitución. ¿Y qué dice la ley de partidos? Ahí hay una contradicción con la Constitución. En el artículo 5 dice que las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos son organizaciones que posibilitan la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en elecciones subnacionales, es decir, ya restringe la participación solo a elecciones municipales, departamentales y no a las nacionales. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué ha pasado en la elección de 2020? Las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas no pudieron postular candidatos a la Asamblea Legislativa fuera de las circunscripciones especiales indígenas, que son 7, luego las vamos a ver. La Nación Yampara de Chuquisaca ha presentado entonces candidatos propios para la circunscripción número 3, sin la intermediación de un partido o alianza política, pero han sido inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasa ahora en las elecciones de 2025? En abril de este año, la Nación Caracara y la CIDOB han presentado recursos ante el TCP cuestionando la ley de partidos políticos, porque dichas disposiciones vulnerarían los derechos de participación política de los pueblos indígenas en las elecciones nacionales. Pero el Tribunal Supremo Electoral ya se ha adelantado y ha dicho que no van a poder postular candidatos de los pueblos indígenas, salvo en los casos de las circunscripciones especiales. Veamos cuáles son esas circunscripciones especiales. Son 7 en total y están ubicadas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y Pando. Y hay que recordar que por lo general en el último tiempo los representantes de estos pueblos indígenas, de estas circunscripciones especiales, han postulado por partidos políticos y los ganadores han sido los postulantes del MAS. Sigamos, por favor. Veamos cómo queda finalmente la papeleta electoral
Es una papeleta hipotética porque todavía no ha salido la oficial y además hay varios recursos legales, entonces algunas cosas podrían cambiar. Así está conformada la papeleta hipotética rumbo a las elecciones de agosto de 2025. Ustedes me dirán, ¿hay indígenas o no hay indígenas? Los que están aquí representando algunos partidos políticos representan a naciones y pueblos indígenas, pues de eso vamos a hablar con nuestros invitados. Esas son las láminas que quería mostrarles y ahora sí quiero empezar en primera instancia con doña Marta de la Nación Caracara para que nos cuente por qué están reclamando la participación de los pueblos indígenas con este recurso ante el Tribunal Constitucional, cuál es la respuesta que han recibido, en qué está el caso. Adelante, doña Marta. Bueno, al respecto de la participación política de las naciones y pueblos indígenas en las elecciones generales de este año 2025, pues una vez más el Estado vulnera, impide su participación a las naciones y pueblos indígenas, como acaban de señalar en el marco de la Constitución, el artículo 209, establece claramente de que sí tenemos ese derecho de poder ir a participar en la elección nacional de los pueblos indígenas, pero sin embargo nos pone barreras con la ley que acaba de señalar. En el artículo 5 nos dice solamente tenemos derecho a ir a subnacionales. Por lo tanto, vemos realmente aquí el Estado, tanto como Tribunal Supremo Electoral, no van a permitir a que puedan ejercer ese derecho constitucional que establece. Y es por cuanto la Nación Caracara promueve esa acción constitucional ante el Tribunal Constitucional para que este derecho se pueda respetar y también pidiendo medida cautelar para que no se pueda dejarlo al lado este derecho de ejercicio, en el cual acción constitucional abstracta se ha admitido, pero no se le ha dado las medidas cautelares. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Una vez más, también el Tribunal Constitucional no ha tenido esa capacidad de poder dictar la medida cautelar para que se pueda cumplir el derecho constitucional. Como Tribunal Constitucional, las autoridades, magistrados, son los garantes del cumplimiento de que establecen la Constitución, pues no se dio. Y eso es apenado para nosotros realmente, que cuando son autoridades que nos debe garantizar el cumplimiento de la Constitución, pues no se dio. Y lo más triste es de que realmente hayan sostenido una reunión los magistrados del Tribunal Constitucional, tanto como vocales del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, toman decisión para que no se pueda dar esta medida cautelar y ni se admita. Eso es terrible para nosotros, que hayan hecho una alianza, un pacto en contra de pueblos indígenas para que no podamos ejercer este derecho. Para nosotros ha sido esto indignante al saber que han sostenido esa reunión y tomaron decisión. Así se trata en Bolivia, a las naciones y pueblos indígenas nunca nos van a permitir a ejercer este derecho, y además no les conviene tanto a los partidos políticos mismas, porque si bien ejerceríamos este derecho de forma directa con las naciones y pueblos indígenas, pues cada partido, sigla política, siempre está señalando de pueblos indígenas, originarios campesinos, que la mayoría está en área rural. Pues si nosotros nos lanzaríamos, nos permitiría ejercer, pues serían afectados los partidos políticos. Y es por eso nunca van a permitir el Estado boliviano de que podemos ejercer este derecho en el ámbito nacional. Muy bien, entonces doña Marta está expresando la indignación de los pueblos indígenas, concretamente de la Nación Caracara, porque ya el Tribunal Supremo Electoral dijo que no habrá participación indígena en las elecciones generales, salvo en las circunscripciones especiales. Y ella denuncia además que hay un pacto entre el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional para no otorgar este derecho que está reconocido en la Constitución Política del Estado. Ahora quiero ir hasta don Lordi Suárez para preguntarle qué opina sobre esta decisión que han tomado los órganos de la justicia y también el órgano electoral respecto a no permitir la participación política de los pueblos indígenas. Adelante.
Don Lordi. El micrófono otra vez, por favor. Muchísimas gracias, querida Mary. Bueno, hay limitaciones que nosotros hemos identificado 5 en estos aspectos. El marco legal, la estructura política, los recursos económicos, desconocimiento de los mecanismos electorales por parte de todas las naciones y pueblos indígenas, con sus excepciones, por supuesto, discriminación y exclusión. Entonces, esto no es un problema de hoy, es un problema de siempre. Si usted analiza la historia de los pueblos indígenas en Bolivia, ha habido 2 tipos de colonizaciones, en tierras altas por parte de los españoles por la fuerza, pero eso ha permitido que la cultura sobreviva, y en la parte baja con la Iglesia Católica, que no ha ejercido la fuerza, pero ha destruido gran parte de la cultura de tierras bajas. Estamos tratando de salvar como muchas costumbres, las mismas lenguas están casi muertas. Entonces, eso es un ejemplo de las 2 caras de la moneda en la parte de colonización. Desde que se creó la República de Bolivia en el año 1825, ahí nos quitaron el derecho. O sea, éramos personas que éramos dueños del territorio ancestral, pero sin embargo, no tengo puntualmente el tema legal, pero nos quitaron. Entonces ya nosotros no éramos dueños de nuestro territorio. Hasta la reforma agraria del 53 vino la campesinización de los pueblos indígenas. Y para tierras bajas lo único que éramos peones, no teníamos ningún tipo de derecho. Acá recién llegó a partir del año 64 la reforma agraria, a donde nacimos como sindicato. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros tuvimos un proceso de que simplemente éramos personas que teníamos económicamente la función de trabajar para personas que tenían haciendas y que eran la estructura política básicamente del país. Entonces, a partir de 1990 vinieron la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas con la primera gran marcha. Ahí fue donde fuimos conquistando derechos. Una vez que se conquistó derechos, hasta la última marcha por la Asamblea Constituyente, donde es nuestra agenda, la utilizaron, la instrumentalizaron y la volvieron política a través del partido político del MAS en su momento. Y una vez que nos dijeron, tenemos la Constitución, la conseguimos. A partir de ese punto ya viene el ejercicio de derecho, ya no la conquista. Entonces nos dijeron, hagamos un pacto porque la Constitución en sí necesita leyes regulatorias. Entonces estas leyes regulatorias necesitan los 2/3 del Congreso. Magnífico, le dimos el apoyo. Ahí fue donde por primera vez en este país un gobierno tuvo el control total. Pero en vez de cumplir con la palabra, ¿qué hicieron? Rompieron con nosotros, nos traicionaron de muchas maneras. Esa ley de partidos políticos es una muestra de lo que les digo. Entonces, no nos van a tomar en cuenta tan fácil. Y en resumidas cuentas, nosotros, todos los derechos que hemos conseguido, que han conseguido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, que ahora nosotros lo estamos ejerciendo, tenemos que seguir, tenemos que volver a la agenda indígena original y volver entre todos a poder tener protagonismo y estar dentro de la agenda política, pero a partir de la lucha del movimiento indígena. No hay otra manera. Caso contrario, nos van a tener así como pelota de ping-pong, que se van a reunir, se nos van a reír en la cara con sus dictámenes y nos van a seguir teniendo afuera. Es más, ellos están ejerciendo sus derechos políticos, por lo menos están luchando de manera judicial. Nosotros acá en la Chiquitanía, díganos uno que hubiera hecho algo como están haciendo la Nación cara a cara, no hay. Entonces nosotros hemos sido los más discriminados aún, y con el avance y el boom de la frontera agrícola que hicieron su pacto el 2015, y nosotros no estábamos y estamos pagando las consecuencias, es decir, las ganancias de ellos son pérdidas nuestras, porque para ellos, para el Estado, bueno, el Estado somos todos, para los gobernantes que están en ejercicio, nosotros los pueblos indígenas somos números, somos estadística, somos información que se puede manejar para ejercer política. O sea, aún no se nos toma. Si nosotros no estamos en los espacios y luchamos de que se nos tome también en cuenta como sujetos de derecho, no estamos ahí. Entonces, para mí, la idea es volver a lo que los antiguos hicieron, volver a retomar para volver a reconquistar y a ejercer los derechos de los pueblos indígenas. Más que todo es un mensaje
de que si vamos a seguir quejándonos, no vamos a avanzar. Tenemos que cambiar las cosas, porque si hasta ahora hemos hecho algo y no nos ha salido bien, es porque algo está mal. Entonces, si vamos a seguir haciendo lo mismo, no esperemos resultados diferentes, esperemos más de lo mismo. Si nosotros no gestionamos nuestro propio territorio y nuestros propios derechos, con seguridad alguien lo hará, pero tengan la certeza de que no va a ser en nuestro beneficio. Muchas gracias. Muy bien, don Lordi. Nos dice que el MAS instrumentalizó la agenda política de los pueblos indígenas. Quisiera pasarle la pregunta a Freddy Acarapi para preguntarle qué es lo que considera él, cuál es su opinión respecto a esta afirmación, en sentido de que los pueblos indígenas finalmente no han sido tomados en cuenta y que han sido instrumentalizados por el partido. Bueno, lo que cabría señalar rápidamente es lo siguiente. Uno de los elementos constitutivos del colonialismo es básicamente el descabezamiento político o la desorganización del autogobierno de un pueblo, de una nación o de una civilización en el sentido macro. En ese sentido, hoy, según las experiencias que estamos viviendo en el presente, en cuanto a la participación efectiva o no de los pueblos indígenas en la política, es que no tenemos que ser ingenuos, porque hasta el momento, efectivamente, en la Constitución hubo un reconocimiento, pero ese es un reconocimiento distorsionado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el Estado todavía, de alguna manera, o sea, el diseño constitucional, el Estado como tal, y en este caso, las organizaciones políticas, o sea, los partidos políticos, responden a un horizonte cultural, a una ruta, a una lógica, es decir, a un mundo que es distinto del mundo indígena o del mundo comunitario. Entonces podemos decir que aquí hay dos rutas, dos caminos, dos prácticas, dos formas del ejercicio del poder de la política. En otros términos, podríamos decir aquí, en términos macros, podemos decir que en Bolivia coexisten, no de manera complementaria, sino de manera jerárquica, dos tipos de democracia. La democracia liberal, la democracia moderna, y frente a esto, la democracia, al que estamos llamando turnativa, ¿no? Entonces, cuando queremos afrontar, cuando queremos ensamblar estos dos tipos de democracia, como que no se da. ¿Por qué? Porque la Constitución, el Estado, está diseñado en la forma moderna, incluso colonial. Es decir, pues en el Ayllu, o en Jaracara, o en los chiquitos, ahí no hay, históricamente no existen los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos, o un partido político es siempre moderno. En ese sentido, para seleccionar, ahora, antes de entrar en otros detalles, ¿qué es un partido político? ¿Quiénes organizan el partido político? ¿A quiénes responden los partidos políticos? ¿No? Entonces, en última instancia, podemos decir que quienes, quienes organizan los partidos políticos para disputarse el poder, quienes hacen la política a través de los partidos políticos para llegar al poder, es básicamente gente que tiene dinero, ¿no? O sea, la oligarquía económica. La oligarquía económica es la que gestiona un partido político. Y una vez que a partir de estos partidos políticos acceden al poder, eh, operan en función de sus propios intereses de casta, de clase, en fin. Bueno, ahora también podemos decir que sí hay partidos políticos, bueno, del sector popular, o sea, la Morena, el mismo MST, el Movimiento Tercer Sistema, pero bueno, no son partidos, no son siglas nada más, ¿no? Otra cosa son los partidos, aunque, bueno, formalmente se podría decir que son partidos también. En ese sentido, bueno, lo que quiero decir es que para seleccionar a los representantes del órgano legislativo
en este caso a nivel nacional, necesariamente uno tiene que ser postulado por un partido político o agrupación ciudadana que tenga, que sea, esté vigente, pero a nivel nacional, ¿no? Ahí todos los representantes, sean aymaras, quechuas, guaraníes, o de Caracara, o de chiquitos, tienen que ser postulados por partidos políticos, lamentablemente. Bueno, e incluso para los mismos escaños indígenas, pues tienen que ser postulados por los partidos políticos. Eso es, eso es un asunto que hay que ir debatiendo, porque en un Estado plurinacional real, tendrían que desaparecer los partidos políticos. No tiene sentido de existencia los partidos políticos, por lo menos en el proceso de selección de los representantes al órgano legislativo en un Estado plurinacional. En un Estado plurinacional real, que es lo que buscamos, es que los pueblos, las naciones, los territorios indígenas sean efectivamente representados, o mejor diré, que en el Congreso o en el Legislativo estén representados los caracaras, ¿no? Los yarcas, los umasuyos, los pacajes, o la nación aymara en general, los quechuas, los guaraníes, los chiquitos, los moqueños, o sea, las 36 naciones que está en la Constitución, e incluso otras naciones, ¿no? Otros territorios, porque dentro de la nación aymara hay otras naciones, territorios vigentes en el presente. Entonces, el Congreso tendría que ser una donde estén presentes los representantes de todas estas naciones, ¿no? Que vengan chachahuarmi, que vengan por turno y rotación en base a las normativas o jamachis que se tengan en los ayllos, en las marcas, en las layas, pero cuando penetra el partido político, ahí se tergiversa. O sea, en el presente, puede ser que muchos indígenas estén de candidatos, ¿no? Pero eso no quiere decir que está representando a un territorio, a una nación indígena. O sea, si un indígena está de candidato es porque individualmente lo ha decidido así, o ha sido postulado por alguna organización, digamos, parcial de una nación X, ¿no? Entonces, eso es la realidad. Ahora, querer participar ahí sin mediación de partidos políticos es casi un poco ingenuo, estimadas hermanas y hermanos, porque, bueno, ahí están los partidos políticos, e incluso la ley nos limita a que los pueblos indígenas sí pueden participar, o están, de hecho, participan en las elecciones subnacionales, o sea, están en las alcaldías, están en las gobernaciones, pero igual siguen siendo seleccionados por partidos políticos y no por sus propias agrupaciones ni siquiera, aunque también hay experiencias, pero la selección de los representantes al órgano ejecutivo, ya sea a nivel nacional, en el órgano legislativo a nivel nacional, ya sea a nivel departamental local, no tendría que ser mediados por partidos políticos, sino por mecanismos propios. Eso sería realmente una descolonización en la forma moderna y colonial de ejercer la política y administrar el poder local, regional y nacional. Por el momento, estas ideas podría añadir. Muy bien, entonces Freddy Acarapi va al fondo del asunto y dice hay dos tipos de democracia. La democracia liberal es la que ha puesto partidos políticos para que representen a los bolivianos, no a los pueblos indígenas. Él dice que debería haber participación de los pueblos indígenas, pero considera que no se va a dar y que es ingenuo pretenderlo. Muy bien, vamos con Marcelo Arandia hasta Santa Cruz para preguntarle. ¿Es una ingenuidad creer que pueden los pueblos indígenas llegar a participar en las elecciones de manera directa? A raíz de estas
estos recursos legales que se han planteado ante el Tribunal Constitucional, han salido diferentes líderes de opinión a decir que tal vez estaban tratando de tumbar el proceso electoral, que era un pretexto, que era una instrumentalización del MAS para que no haya elecciones. Es decir, ha habido todo un cúmulo de opiniones en contra de estos recursos planteados por los pueblos indígenas. Marcelo, ¿cuál es la opinión al respecto? Estamos sin audio, Marcelo. Gracias, Mary. Yo creo que es importante hacer un análisis y una mirada retrospectiva o de retrovisor. Ya vamos a tener 16 años de la implementación de la nueva Constitución Política del Estado, pero lamentablemente la brecha de participación política de los indígenas tiene estas contradicciones. Por una parte, el artículo 209 te amplía la posibilidad de la participación sin restricciones de las organizaciones políticas, pero si analizamos cómo se limita la participación de las normas para el régimen electoral, desde el 2009 con la ley 421, el 2010 con la ley 026, el 2014 con la ley 421 y el 2018 con la ley 1096, se restringe la participación de los pueblos indígenas solamente para circunscripciones especiales. Entonces ahí ya hay un quiebre entre lo que ya decía Freddy, es decir, entre la democracia liberal versus la democracia comunitaria. Y si empezamos a adentrar más en los elementos centrales de este concepto del Estado plurinacional, este elemento cuestiona sustancialmente el eje central de lo que es el concepto del autogobierno de los pueblos indígenas. Es decir, el derecho a la construcción de su autogobierno a partir de su participación directa. Y ahí me cuelgo en lo que decía Lordi. Nos parece importante que este último tiempo las organizaciones indígenas no han construido una agenda política, una agenda económica, una agenda social, precisamente para ver cómo reestructuramos, cómo redefinimos o cómo replanteamos estos procesos. Los compañeros que están, Marta nos decía, que están impulsando los procesos de autonomía, tienen que sortear una diversidad de inconvenientes precisamente para viabilizar ese enfoque que hace al concepto del autogobierno y que sustenta lo que para nosotros es elemental, la democracia comunitaria. Entonces, en ese sentido, creo que es importante replantear, rediseñar cómo desde el movimiento indígena se replantea, por ejemplo, cuál es el elemento central para que esa participación efectiva en los territorios no sea simplemente condicionada o instrumentalizada vía los partidos políticos. Es un elemento central, por ejemplo, que en autonomías como la de Charagua o la de Careimba y Yambay, precisamente por la desaparición de la instrumentalización de los partidos políticos, las organizaciones asumen un protagonismo, pero ese protagonismo en función de ¿qué? De una hoja de ruta, de un modelo de desarrollo que necesitan estos territorios impulsar, y no a la inversa, que tiene que ser necesariamente instrumentalizado con un plan de gobierno del partido político que cuestiona y que por último instrumentaliza incluso a las organizaciones en función de sus intereses. Entonces pareciera que aquí hay la necesidad de hacer un replanteo del enfoque de lo que realmente para nosotros es el concepto de democracia comunitaria versus el concepto del autogobierno que los territorios indígenas necesitan para proyectar eso que el Estado plurinacional plantea, la interculturalidad y esa democracia intercultural en función de los territorios. Entonces creemos que es importante ver, por ejemplo, cómo esta limitación a solo 7 circunscripciones especiales de más de 36 pueblos indígenas les obliga a que, por ejemplo, esas 7 circunscripciones, en el caso de Santa Cruz, tienen que disputarse el liderazgo de esa circunscripción especial entre 6 o 7 pueblos, chiquitanos, guaraní, yurac, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los elementos que también restringen una verdadera y efectiva participación de estos actores
en los espacios de decisión política. Entonces, nos parece importante que este momento, porque si hacemos en el análisis retrospectivo, desde el 2009, desde que se ha impuesto la nueva Constitución, no ha habido una participación efectiva, real, como actores políticos desde las organizaciones. Entonces, ese es un elemento que tiene que ayudarnos a replantear, decir, ¿qué hacemos hacia adelante? E instituciones como las nuestras, ¿cómo acompañamos en la reflexión, en el análisis, cuando, por ejemplo, tienes territorios presionados por modelos agroextractivos, presionados por problemas de desinstitucionalidad del Estado, cuando tenemos instancias donde el avasallamiento de tierra, el crecimiento exponencial de algunas actividades ilícitas se están dando en los territorios, pero que los propios protagonistas no pueden tomar decisiones porque lamentablemente no tienen poder de decisión política en esos territorios. Entonces, yo creo que hay la necesidad de ver cómo replanteamos este accionar desde la mirada de acción política que tienen que tener los pueblos indígenas en sus territorios y cómo eso poder levantar su voz con capacidad de propuesta y con voluntad propia en los escenarios de toma de decisiones como es la Asamblea Plurinacional. Muy bien, Marcelo Arandi entonces nos dice 16 años de vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, aquella que garantiza la participación de los pueblos indígenas en la política, pero esta ha sido restringida por diferentes leyes. Por eso él propone construir una agenda, ¿no? Hacer una agenda para la participación política efectiva de los pueblos indígenas. Quiero leerles varios comentarios que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Lo único que les voy a pedir es que sus comentarios no sean muy largos porque no alcanzo a leer todo, ¿ya? Carlos Rodrigo Zapata nos dice, felicito a Sumando Voces por reunir a representantes de diversos pueblos indígenas. Muy importante escucharlos. En una consulta que envié a CIDOP al señor Fausto Ardaya en abril pasado, le solicité que me respondan la siguiente cuestión. Por su naturaleza, las organizaciones indígenas originario-campesinas representan a fracciones del pueblo boliviano. En sus estatutos, la CIDOP se presenta como interlocutor válido de los pueblos indígenas. Señala que su función principal es defender y fortalecer los pueblos indígenas, velar por las reivindicaciones de los pueblos indígenas y preservar la independencia de injerencias externas. Ese es un alcance para una organización sectorial, no política nacional. Por ello, entiendo que lo señalado en la Constitución Política del Estado, que abre espacio a los pueblos indígenas, originarios y campesinos para la elección de cargos públicos, sea limitado por la Ley 1096 en su artículo 49 al ámbito subnacional. ¿Eso es violar la ley o delimitar su alcance? Requerimos organizaciones que representen a todo el país. Entonces, está haciendo una pregunta respecto a la estructura de las organizaciones indígenas y su capacidad de representación nacional. Manuel Petiga nos dice, aún así lo que pasa hoy en el pueblo chiquitano se demuestra en la Asamblea Departamental. Marco Mendoza dice, excelente Marta, dice. Zulema Alanes, la presidenta de los periodistas a nivel nacional, nos dice, cree que el MAS despojó a los pueblos indígenas su derecho a la representación directa y orgánica. Manuel Petiga nos vuelve a decir, aún así, lo que pasa hoy, eso ya acabamos de leerlo. Es Ricardo Ojeda Quispe que dice, ¿cree que los pueblos indígenas están preparados para la participación democrática y para un autogobierno? Vamos a ir repartiendo las preguntas entre todos los integrantes del panel y quiero empezar con Marta, pasándole la pregunta de Zulema Lanes. ¿Considera que el MAS les ha quitado la posibilidad de la participación indígena? ¿Cuál es su lectura al respecto, doña Marta? Desde la mirada de la nación cara a cara, quiero expresar la realidad, lo que está pasando. 16 años. Si bien los derechos políticos se han constitucionalizado, sin embargo, creo, y yo soy autocrítico, tenemos que saber lecturar la estructura de las naciones y pueblos indígenas. Las naciones y pueblos indígenas dentro de la Constitución no han sido reconocidas nombre y apellido. Es decir, simplemente nos ponen naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, nos han generalizado, no ha sido cada nación de tierras altas que estamos como nación cara a cara debería estar ahí en la Constitución, nación chichas, quillacas y otras. Y por un lado, también quiero
aclarar, las naciones y pueblos indígenas históricamente somos naciones delimitadas a través de nuestra territorialidad. Cada nación está delimitada por su territorio y por tanto no podemos señalar que en nuestro país existe nación aymara o nación quechua. Ahí estaríamos yendo en contra de los principios históricos de las naciones y pueblos indígenas, porque cada nación habla, mi nación habla quechua, aymara, puquina y otras, ¿verdad? Entonces no podemos limitar a través del idioma las naciones. Eso quisiera que quede claro. Y por un lado, si bien las naciones y pueblos indígenas hemos luchado por nuestros territorios, consolidación de nuestros territorios TCOs, tanto en tierras altas, tierras bajas, el objetivo, la visión de aquello es justamente ejercer este derecho político y económico sobre la base de autogobierno. Y eso es lo que no se ha logrado. Creen que nuestras autoridades, que es una organización que nos representaba a nivel nacional, CONAMAG, que no es una nación, pues las autoridades que surgen de diferentes naciones, de pueblos indígenas, no han podido trazar esa visión y misión de ejercer ese derecho político, sino más bien están dentro de las organizaciones políticas ocupando cargos, como un ejemplo de CONAMAG Hilario Mamani. Está ahí y otras. Tanto hoy mismo hemos visto al hermano que está dentro de la organización política, creo ocupando Senado, no sé qué cargo, de tierras bajas. Entonces, ¿qué podemos decir? Realmente vemos otras naciones creen para hacer ver al mundo en el poder están los pueblos indígenas, nos confunden con los hermanos campesinos, interculturales y otras organizaciones sindicales, se nominan o se nombran ser indígenas y no lo es. Tendríamos que descifrar o plantear otra ley. ¿Quiénes son indígenas? ¿Quiénes son originarios? ¿Quiénes son campesinos? Porque no está la Constitución claramente. Desde ahí tenemos que partir para ejercer los derechos constitucionales, el ámbito político. Mi nación, ¿qué espera? Mi nación busca ejercer el pleno autonomía, partiendo primero en los municipios que estamos. Tiene que desaparecer los municipios, que ya partimos mi territorio, Hatunayú, Yura. Y muchos municipios están con habitantes de 1000 y están con 2, 3 territorios indígenas o Hatunayus o pueblos. ¿Qué esperamos cuando nosotros deberíamos ejercer ese derecho, la autonomía indígena, y por tanto va a desaparecer los municipios? Pero si bien estamos tras de políticos buscando cargos, espacios, asambleas departamentales o municipales, concejales, pues no estamos con un objetivo realmente de ejercer ese derecho político. La nación Caracara siempre ha buscado y seguiremos buscando que realmente se materialice el Estado plurinacional, lo que establece en la Constitución. No solamente pueda ser como un saludo a la bandera a la Constitución, pluralidad, cuando en pleno ejercicio no nos permite con normas del Estado que ha antecedido el hermano muchas leyes. Por lo menos las autonomías indígenas que no pueden, con tantos requisitos que nos han puesto, que no podemos lograr, tenemos que buscar la igualdad, 50% esté la participación de los pueblos en el consejo municipales, tanto en la asamblea departamentales, las cartas, dentro de las cartas orgánicas, estatutos, no se le está reconociendo ese derecho en legislativa. El ámbito nacional tenía que estar participación de cada nación, tierras bajas, tierras altas, 50% la participación de forma directa y 50% sea por los partidos políticos. Entonces podemos hablar de un Estado plurinacional y poder hacer un control desde ahí el país y construir un Estado plurinacional. Pero no hay eso. Entonces veo que realmente tenemos que trabajar
replantearnos y seguir tomando acciones jurídicas y materializar para 2030. Estamos seguros que la Nación Cara a Cara lo va a lograr. Muy bien, la Nación Cara a Cara entonces reivindica muchas cosas: autonomía, 50% por lo menos de participación política, en fin. Hay otras preguntas que quisiera pasar al resto del panel. Por ejemplo, esta que dice: ¿los pueblos indígenas están preparados para la participación democrática y un autogobierno? Le paso la pregunta a Lordi Suárez, ¿no? Es Ricardo Ojeda quien nos envía esta pregunta. Y por otro lado, si podría decirnos, Lordi, ¿qué le provoca la papeleta electoral de este 2025? ¿Hay representación indígena o no hay nada en esa papeleta? Gracias. Bueno, en primer lugar, aunque haya representación indígena, no cumple con el factor principal de las comunidades, que es el autogobierno. El autogobierno significa de que todos son dueños del territorio y todos deciden. Sin embargo, cuando hay un partido político, ya el jefe, en este caso, no sería el pueblo, sino el partido político y quienes los estructuran. Entonces, ya primero tenéis que hacer responder al partido y a partir de eso ya recién respondes al pueblo. Por eso es que estamos como estamos, independientemente de quién lo haga. Es la estructura, así funciona. Le gusta a quien le guste. Y a lo que hemos venido, la participación indígena, la no participación indígena en las elecciones, a nuestro parecer, independientemente de los mecanismos, de los modelos, de los replanteos, de toda la normativa, aquí debe de ser más directa y autónoma, sin depender exclusivamente de partidos políticos tradicionales. Entonces, eso es el punto. A eso tenemos que llegar todos. Ahora, ¿cómo trazamos ese camino? Lo trazamos entre todos. Todos tenemos que aportar. Ahí es donde se tiene que hacer una agenda. O sea, cuando el movimiento indígena tenía participación dentro de la política o la incidencia social de este país en la época de los 90, ellos nunca estuvieron preparados, pero consiguieron grandes logros. La Constitución es solo uno de ellos. Solo uno de ellos. La ley que aprueba, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que ni siquiera existía en Bolivia, lo hicieron que mediante una ley en el gobierno de Jaime Paz Zamora Haya. En el 2007 lo mismo, lo que tenga que ver con pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Entonces, grandes logros han habido, pero también tenemos que entender que nadie jamás estará preparado para un proceso nuevo. Todo lo que se consigue son procesos. Nadie tiene una receta y nadie tiene la verdad absoluta. Entrar en ese terreno lo veo como un poco más a la defensiva de querer cambiar algo y mantenerlo como está. Entonces siempre vamos a tener esos argumentos como una posición defensiva detrás de una barricada. Sin embargo, la verdad está ahí, nos guste o no, la tomemos o no, la veamos o no, ella va a estar ahí y lo peor que va a esperar por nosotros eternamente. Dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas de tierras bajas, es que cada uno de nosotros tenemos una pequeña chispa dentro del corazón. Mientras un chiquitano viva, tendrá la chispa para poder encender la lucha por sus derechos, la lucha por un vivir bien con la naturaleza y con el resto de la sociedad, porque somos gente diplomática, somos gente que entendemos, somos gente que compartimos y nos complementamos. Estamos abiertos a trabajar juntos en pro a la vida, para poder tener el mestizaje cultural, pero sin desaparecer y respetando al otro y que nos respeten a nosotros también, con el medio ambiente, con la vida. Entonces, lo que nosotros buscamos no se consigue con plata. Nosotros tenemos otra visión, nos gusta vivir de otra manera. Entonces, para nosotros el mayor logro es vivir tranquilo y estar con la conciencia en paz, de acuerdo a cómo nos gusta vivir en el bosque, dentro de nuestros recursos, de nuestros usos y costumbres tradicionales. Entonces, si están preparados, en realidad nadie lo está, ni siquiera los partidos políticos lo están, nadie lo está. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que entender que todo en la vida son procesos, somos lo que somos gracias a lo que hemos vivido. Si queremos ir a un norte de lo que han precedido los anteriores hermanos y hermanas,
tenemos que caminar, tenemos que estructurar este camino y tenemos que caminar con el mayor respeto, con la mayor obediencia a los principios de nuestra gente y de la naturaleza, y a partir de ahí alcanzar el objetivo, o por lo menos intentar, o como decimos acá, o por lo menos morir en el intento. Gracias. Que aunque hayan indígenas en la papeleta o en la representación, si no han llegado a ese cargo en representación de los pueblos indígenas directamente, no es lo que los pueblos indígenas están buscando, ¿no es cierto? Que no es una representación real, genuina, desde los pueblos indígenas. Quiero leer un par de opiniones más. Picachuri Ticas Chacana nos dice: estas elecciones son absurdas, la ley 1096 es inconstitucional, y eso lo realizó el MAS con los 2/3 y cómplice del TC, el órgano ejecutivo, y cómplice ahora el órgano judicial. Las elecciones son neocoloniales, los que luchamos somos los únicos, los demás puro teoría, como el CONAMAC, CIDOB y APG y otras organizaciones sociales, peor las Bartolinas, los descolonizadores, los campesinos. Muy bien, Freddy Acarapi, si podría responder esa pregunta sobre la participación indígena durante los gobiernos del MAS, es decir, gobierno de Evo Morales, gobierno de Luis Arce, ambos han llegado como gobiernos indígenas al poder. Sin embargo, luego se han aprobado algunas leyes, por ejemplo, para limitar el tema de la consulta libre e informada a los pueblos indígenas, para limitar el pluralismo jurídico. ¿Ha habido una verdadera participación de los pueblos indígenas durante estos gobiernos? ¿Han sido parte del gobierno? Es decir, Choquehuanca es un indígena, nadie podría dudarlo, pero ¿representa los intereses de los pueblos indígenas? Adelante, Freddy, por favor. Muy bien. Cabría señalar que desde principios, incluso el Aymara o los indígenas, desde la década 80 en adelante del siglo pasado, ya han incursionado en el mundo de la política o de la forma liberal de la política, ¿no? Se han creado desde 1960 en adelante varios partidos políticos indianistas, y entre los más reconocidos fue el movimiento indio Tupac Katari, a partir del cual llegaron al Congreso, ¿no? Y en la década de 90, de igual modo, como ya lo tenemos conocimiento, y sobre todo ya en el primer lustro de este siglo, ya los indígenas, o sea, los indios, van ingresando a las esferas de la administración estatal, pero en particular en el órgano legislativo, que es donde se visibiliza más en ese espacio. Pero sobre todo desde el 2006 en adelante, la presencia del indígena, del indio, ya sean aymaras, quechuas, guaraníes o de cualquier nación, cualquier otra nación indígena en este país, estaba presente. No, bueno, están presentes, pero probablemente no representando a su territorio, no en función del autogobierno de cada nación. Están ahí como personas, como símbolos, ¿no? Y eso es innegable. Está la presencia física, pero no como territorio, no como nación. El problema siguiente es lo siguiente. Las naciones, ahorita, las naciones indígenas, tal como se llama, o como ya la hermana del Caracaras ha indicado, por ejemplo, esto de campesino, indígena, originario, son categorías modernas, son categorías coloniales, que a partir de ello queremos dar cuenta la configuración política de las naciones indias o indígenas o aymara, quechuas. Ahora, eso. Pero cuando digo aymara, ¿qué es aymara para mí? ¿Qué es la nación aymara? La nación aymara es una nación de naciones. En el mundo aymara hay varias naciones o varios territorios. Entre ellos podría estar Caracara, Pacajes, Sumasuyos y varias otras naciones o territorios que tienen establecidos ancestralmente, ¿no? Obviamente ahora lo hemos adoptado la identidad, nombre Aymara, que en realidad debíamos ser Collas, somos los del Collasuyo. Bien, ahora, el asunto es que en el presente, estos territorios, el autogobierno indígena
en estos territorios o en estas naciones es algo débil, es algo que está fragmentado, es algo que no es una taza de leche, a veces como nos hace creer, ¿no? Estos discursos de descolonización, de la recomposición de los territorios, de la restauración del ayllu, de la restauración de los símbolos como la huipala, el Año Nuevo Aymara, no han surgido de estos territorios, ¿no? Más bien han sido tematizados, discutidos desde los espacios académicos, por ejemplo, en la ULSA, a partir del movimiento universitario Juliana Paza, que es desde donde empiezan a criticar al Estado colonial, al Estado moderno, en fin. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que en realidad tendríamos que hacer ahora es real, o sea, para restablecer el autogobierno indígena real, lo que se tiene que hacer es ingresar a un proceso de autoconocimiento interno. O sea, una especie de conocer todavía, no conocemos nuestro mundo, nuestra realidad, ¿no? Creemos que ya tenemos ahí, pero en realidad es algo frágil todavía. Entonces hay que hacer una reingeniería institucional, territorial o reterritorialización en los propios territorios indígenas, ¿no? Porque para tener una representación por naciones en el Congreso, que sería un Congreso de Naciones, necesitamos hacer una reingeniería, un rediseño internamente, ¿no? Entonces, eso es un proceso que no lo estamos, o no lo están haciendo, o probablemente hay pueblos o naciones que lo están transitando en esa dimensión. Entonces, ahí yo diría que tiene que haber un momento de reingeniería, de reestructuración, ¿no? Porque hay elementos coloniales que se han quedado y que lo hemos adoptado como propias y creemos que son propias, ancestrales, no. Entonces, en ese sentido, ahora estamos preparados, la pregunta es, ¿estamos preparados los pueblos indígenas para un autogobierno, por lo menos a nivel macro? Creo que sí, pero lo que falta aquí es profundizar el reordenamiento incluso territorial en todo esto, en todos nuestros territorios ancestrales, porque Bolivia es un territorio ancestral. Bolivia es un país plurinacional, no es un país que estaba vacío y lo hemos yendo habitando, no. Bolivia es un territorio, es un país, un territorio donde ancestralmente estaban ocupados por varias naciones indígenas e incluso con territorios discontinuos. Los pacajes tenían territorios discontinuos en la costa, en la Amazonía, o incluso en los valles, en Cochabamba, en fin, los caracaras también. En ese sentido, este país es territorio indígena. Ahora, lo que falta es rediseñar, algunos dirían reinventar, en términos modernos, podríamos decir, las circunscripciones, por decirles así, que respondan realmente a la lógica de gestión de poder y gobiernos turnativos a nivel global también, ¿no? Porque tenemos que pensarlo a nivel general, a nivel país, no solo para nuestras naciones en particular. Simplemente eso, y lo que quiero expresar en este momento, síntesis, es que a veces creemos también que lo tenemos ahí todos, a veces nos romantizamos mucho, pero cuando en realidad nos falta internamente reorganizarnos, reestructurarnos, o sea, lo que nos falta es el autoconocimiento interno. Solo así puede ser consistente un autogobierno real indígena. Muy bien, entonces se habla de restablecer el gobierno indígena, pero partiendo de una autocrítica para ver si es que las estructuras están preparadas para eso o se está romantizando este discurso. Quiero preguntarle a Marcelo Arandia si es que él habla, por ejemplo, de una nueva agenda, de reconstruir la agenda de los pueblos indígenas. Quiero preguntarle si
habrá una nueva oportunidad como la que hubo el 2006, cuando había apoyo popular para esa idea, ¿no? Si es que nuevamente el país estará preparado para encarar, por ejemplo, una emergencia popular, pero además con una agenda de los pueblos indígenas, o es que ya pasó el tiempo y ahora se vienen, por ejemplo, corrientes conservadoras, en fin, ¿cómo está viendo el panorama político Marcelo Arandia? Yo creo que es importante ver los desafíos que tienen los territorios. Ayer era lamentable ver que Bolivia ocupa el segundo lugar en los territorios más deforestados de Sudamérica. Entonces eso ya te da una agenda, una línea en la necesidad de un abordaje en el tema medioambiental, en frenar, por ejemplo, el tema de los desmontes, frenar el tema de la presión de los territorios, y qué mejor que los territorios indígenas son la contención para evitar que siga creciendo desmesuradamente el crecimiento de la agroindustria de manera desordenada. Entonces ahí es posible replantear desde la dimensión de los territorios por parte de las organizaciones indígenas qué tipo de desarrollo necesitamos. Y ahí la construcción de una agenda parte precisamente en función de qué hacemos en salud, en educación, en producción, en temas medioambientales. El tema del problema hídrico es un problema de corto plazo para este país. Si seguimos con los volúmenes de deforestación que se están dando, en el plazo inmediato de unos 10 años, el tema del recrudecimiento del problema hídrico, la falta de agua, va a ser latente en los territorios y ahí le va a afectar al ganadero, al productor soyero, al campesino, al indígena, nos va a afectar a todos. Entonces, esto nos obliga a que necesariamente debemos replantear y empezar a trabajar una agenda que realmente vaya de abajo hacia arriba en función de los territorios y las necesidades que se tienen. Por ejemplo, ¿qué pasaba del 2005 hasta el 2015? Se ha venido trabajando básicamente en lo que era el acceso al poder desde el movimiento indígena. Pero hasta ahorita seguimos trabajando en el acceso, pero no lo ejercemos el poder. Entonces ahora hay que trabajar en el ejercicio del poder. Y ese ejercicio del poder pasa, por ejemplo, por lo que decían los compañeros, tanto Marta como Freddy y Lordi. Es decir, ¿qué hacemos para que el autogobierno, el concepto como real, se ponga en consideración? Por eso una autonomía tiene la capacidad de vetar, de hacer prevalecer mediante la consulta libre, previa e informada, si se hace o no se desarrollan acciones extractivas en su territorio. Y ahí no puede venir la instancia supraestatal a decir que por utilidad nacional se tiene que hacer. Entonces ahí empieza a realmente ese ejercicio del poder a aplicarlo. Entonces creo que es importante poder replantear, y ahí, por ejemplo, necesitamos que este horizonte de política que se quiere construir, toda la oferta electoral que está en curso en estos meses, definan qué tipo de país necesitamos. Por supuesto, hay corrientes como la del vecino Argentina, que podemos ir perdiendo ejercicio de varios derechos, pero también hay que replantear cómo encaramos el tema productivo, el tema ambiental, el tema intercultural, el tema educativo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de lo que antes trabajábamos en lo que era una lógica de rescatar los patrones culturales en los territorios para una educación bilingüe, intercultural, todo lo que quieran? Entonces eso se está perdiendo. Entonces ahora necesitamos esa mirada que sea cada vez más crítica con la agenda que se nos está presentando hasta ahorita. Los territorios han perdido poder. De un tiempo a esta parte, en la Chiquitanía, usted aparece enclaves de actores que tienen participación directa en los territorios, en un territorio ya saneado, donde el Estado se supone que debería responder por esa superficie que ya está titulada a favor del pueblo A o el pueblo B, pero aparecen entrando actores
foráneos a ese territorio para precisamente dinamizar, ¿qué cosa? Actividades extra productivas de ese territorio. Entonces, esos son los elementos que debemos cuestionar. ¿Y es por qué? Porque hay una desinstitucionalidad en el Estado que no están haciendo cumplir la diversidad de normas que tenemos. Hemos leído como unas 5 normas que regulan la participación en el ámbito electoral. ¿Cómo no podemos una secta, pero replanteando, valorizando la participación efectiva y real de estos actores que siempre han estado invisibilizados o marginados de las tomas de decisiones para que efectivamente tengan una participación directa, con voz propia y con propuestas que ellos consideren desde su lógica? Y ahí el concepto de la interculturalidad me parece fundamental en los territorios, por ejemplo, en los municipios. Es ahí donde, por ejemplo, el tema agua articula a campesinos, a indígenas, a privados, a todos. Ahí ordenarnos la casa y decir, ¿cómo vamos a frenar el tema de la deforestación si seguimos a un ritmo devastador como han sido las cifras que nos han presentado el día de ayer? O sea, es escandaloso ocupar un segundo lugar como país en esta temática, cuando la institucionalidad no está haciendo nada porque se cumplan las leyes. Y si revisamos las leyes que tenemos para preservar, para evitar el tema de deforestación, estrategias nacionales, departamentales de cambio climático, pero las mismas no se cumplen. Y peor, si le sumamos la crisis económica en que estamos sumidos, donde no hay plata precisamente para que los municipios, las gobernaciones desarrollen actividades donde prácticamente el dinero que puede venir de la vertiente privada avanza, desarrolla sus actividades, pero como no hay quien controle, no hay quien ponga freno a estos procesos, la cosa sigue avanzando y después nos seguimos lamentando de que seguimos más pobres que antes. Muy bien, Marcelo Arandi entonces nos habla de construir una agenda desde abajo, es decir, desde los territorios, desde las necesidades de los pueblos indígenas, en función, por ejemplo, a lo que está sucediendo en este momento con la destrucción de los bosques, con la deforestación, en fin, con toda esta problemática que atañe ya no solo a los pueblos indígenas, sino al país en su conjunto. Carlos Rodrigo Zapata nos dice, los candidatos del MAS han acaparado 20 de los 21 escaños indígenas a disposición en las 3 elecciones pasadas. ¿Consideran que los pueblos indígenas se han sentido adecuadamente representados? Bueno, yo quisiera darles la palabra una vez más, así como una rondita corta, con una única pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso que deberían dar los pueblos indígenas para lograr la efectiva participación política en el país? Empiezo con doña Marta, por favor, y también su despedida, que nos diga la respuesta y su despedida, así cortito vamos a ir haciendo la última ronda. Gracias. Adelante, doña Marta Cabrera. Bueno, una vez más, en el ámbito el ejercicio de participación política de forma directa según normas y procedimientos propios, que es nuestra ley para nosotros, tenemos que seguir luchando a que lo que establece la Constitución se cumple y tiene que cumplirse, le guste o no le guste a las autoridades que no quieren cumplirla. La única vía es la vía acción de defensas, que es largo, pero tenemos que agotar y seguir adelante y trabajar, construir un modelo de un Estado plurinacional que realmente se pueda incluir a todas las naciones y pueblos indígenas, y no así hoy se ve realmente a nombre de indígena están en los partidos políticos quienes no han sido elegidos según sus costumbres desde sus bases. Es por cuanto, además, nunca han ejercido, nunca lo han sentido esa necesidad, cómo se siente ser discriminados, si sentirían realmente como las que están en la actual también en la Asamblea Legislativa Nacional, lucharían desde ahí. Para nosotros, así tan indignante de la hermana Arispe Quispe Nelly, que está dentro del Tribunal Supremo Electoral, haya negado a su propia gente este derecho. Es muy indignante, y la hermana Toribia, por ejemplo, no quiso
firmarlo en esta acción de defensa que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional y otras que están en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué podemos esperar? Esos están como personas, es simplemente tener un cargo político más ahí, pero no luchan por los derechos que están constituidos. Es por eso nosotros como Nación Cara a Cara tenemos que trabajar la participación directa autogobierno, que realmente salgan las que van a ir en representación, según su costumbre lo elige, lo puede nominar y también hayan hecho cargos dentro de su territorio y un líder haya venido trabajando, lo haya vivido esa necesidad y eso cuanto pueda ejercer donde va a estar ocupando. Solo así vamos a poder construir un Estado plurinacional verdaderamente lo que está en la Constitución. De no ser así, seguiremos otros años más colándonos a los partidos políticos, un cargo o espacio queriendo ocupar alcalde o concejal y no así trabajar desde fondo como naciones indígenas en autogobierno, autonomía. Y si llegamos desde ahí, empezaremos a trabajar en una economía plural, política, educación plurilingüe, y esa es la visión de la Nación Cara a Cara. Y agradecerle una vez más que me haya dado este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, doña Marta, a usted por participar del programa y por traernos el punto de vista de la Nación Cara a Cara. Le doy la palabra también a Lordi Suárez para que nos diga cuál es el siguiente paso para las naciones y pueblos indígenas. Estamos sin micrófono, Lordi. Ahora sí. Muchas gracias, señora Mary. No, volver a nuestra esencia. Para nosotros los chiquitanos, ¿qué es nuestra esencia? Nuestra esencia dentro de la cosmovisión se llama Genecheru, el fuego que nunca se apaga. Si no volvemos a reencontrarnos con nosotros mismos, entonces no vamos a saber quién somos. Si no sabemos quiénes somos, no vamos a poder tener la capacidad de poder pensar en el presente para replantear el futuro. Otra cosa más que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿quién sabe mejor qué es lo que necesita la señora Mary? Pues solo la señora Mary. Entonces, ¿por qué estamos con la lógica de que alguien más tiene que representarnos y mágicamente darnos todos nuestros derechos y respetarnos y poder así avanzar a un futuro? No existe esa lógica, pero es la que seguimos. Entonces, en el afán de poder participar, de ganar un sueldito, de tener un estatus económico, político, social, abandonamos la causa original. Entonces hay una palabrita mágica dentro de nuestra cosmovisión que se llama lealtad, integridad y lealtad a la lucha del movimiento indígena, el sacrificio de nuestros padres y abuelos. Ahora, ¿cómo podemos canalizar esto desde un contexto actual? Lo que se puede hacer es que cada nación, cada pueblo, cada comunidad haga su propia agenda que no es otra cosa que sus necesidades históricas y la reivindicación de sus derechos. No es otra cosa. Saquemos un poco la teoría y hagámosla práctica. Aprendamos haciendo. Tropecemos, levantamos, sacudimos y seguimos. Porque nadie es perfecto. Ahora, si vamos a buscar una perfección ideológica, teórica y académica, ya fuimos. Porque el tiempo se pasa y hay otras personas que en el ejercicio del poder nos van a ir dejando cada vez más atrás, más invisibilizados y sin voces propias. Esa es la diferencia. Y al mismo tiempo ese es el temor que tienen de que el movimiento indígena se vuelva a empoderar. Porque ya el movimiento indígena hizo temblar este país, lo sacudió, lo removió y lo reorganizó. Y lo puede hacer. Y si vemos al final cuando nos organizamos cada quien por su lado, vamos a ver que cada pueblo indígena, no importa si es de tierra baja o de tierras altas, vamos a encontrar muchísimas coincidencias, que tenemos los mismos problemas, que tenemos las mismas faltas, que tenemos las mismas invisibilidades, pero hay que hacer, hay que comenzar haciendo, pero nosotros agarrar el toro por los cuernos, no esperar que nos den una receta o que un libro nos pueda visibilizar un camino, ya está dado, solo que nos olvidamos y comenzamos a jugar el juego actual, ¿no? Es de nuestra esencia. Desde ahí se gana, ahí se derrumban argumentos, se derrumban ideas falsas sobre nosotros.
pero hay que demostrarlo, no con palabras, sino con hechos. Esto es elemental, es naturaleza. Por sus obras los conoceréis. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ahí es que podemos comenzar a hacer el cambio. El cambio es de cada uno de nosotros. Puede hacer un cambio global. Ahora, ¿cuál es la deficiencia que tenemos? La deficiencia que tenemos es que no tenemos un puntal de lanza que sea leal hasta el final. Que cuando el proceso está, los partidos lo agarran, lo meten, le dan poder, le dan economía, le dan estatus, y el hombre o la mujer se pierde en el camino. Y es lo que dijo la hermana Marta. Se olvidan de dónde son, quiénes son, de dónde vienen, a quienes realmente representan independientemente de sus compromisos personales. Entonces, eso es lo que hay que replantear. Y no es macro, es micro, porque un grano de arena hace un montón de granos de arena hacen un ladrillo y muchos ladrillos hacen una casa. Si vamos por lo macro, no vamos a terminar nunca, ni siquiera vamos a arrancar. Entonces, es así que se puede hacer el cambio. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lordi Suárez, en representación del pueblo lusitano y de las Tierras Bajas en su conjunto. Yo quiero pasarle la palabra a Freddy Acarapi, pero antes quiero leer esta pregunta. Dice don Félix Llanquipacha, ¿cuáles son los límites territoriales de las supuestas naciones quechua y aymara? Hay quechuas y aymaras en todos los departamentos, nos dice Félix Llanquipacha. Freddy, por favor, la despedida del programa mientras va respondiendo esta pregunta. Muy bien, los aymaras y quechuas están en todo el país, ¿no? Y bueno, hay que tener otras categorías para comprender la complejidad nuestra también del presente, ¿no? Bueno, eso. Ahora simplemente quería despedirme señalando lo siguiente, en el sentido como han estado expresando los hermanos acá, y la hermana también, lo siguiente. Desde el 2010, la Escuela de Pensamiento Pacha, a partir de la conferencia indio Agenda Atahualpa 2032, han planteado, o sea, desde el 2002 en Tiwanaku, por 10 o 12 años, creo continúa, sí, esta conferencia, la Agenda Atahualpa 2032. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todo lo que estamos hablando en el presente tiene que ver con el colonialismo. Si no entendemos qué es el colonialismo o a los elementos constitutivos del colonialismo, creo que podemos estar pisando en falso. En ese sentido, quiero señalar lo siguiente. El colonialismo se instaura en este continente a partir de 1492 en adelante, y al año de 1992 se habían cumplido los 500 años. No obstante, en el sur de Abya, o sea, de Panamá para abajo, o sea, en el Tahuantinsuyo y todo lo que es la Amazonía, el Chaco, o sea, al sur, a partir de 1532. O sea, el colonialismo se va a instaurar y que va a recomponerse cíclicamente en el periodo colonial y republicano e incluso hasta el presente desde ese momento clave. Es decir, desde el año de 1532 al año 2032 se van a cumplir los 500 años del colonialismo en los Andes, en la Amazonía, o sea, en todos estos territorios. Entonces, el año 2032 es realmente un motivo histórico a que se constituya un momento refundacional, un momento de reinvención del poder y de la administración de los territorios indígenas o de las naciones indígenas, o mejor, el Estado plurinacional real a partir de las naciones y pueblos o naciones indígenas en este país, y a eso lo hemos venido llamando la Agenda Atahualpa 2032. Ahí sí podemos reimaginar, reinventar a nivel macro, primero, la reunión donde estén presentes varón y mujer, o Chachahuarmi, todos los pueblos y naciones indígenas de este país, y que sea una especie de un momento, no sé, refundacional o reconstitutivo, una especie de asamblea constituyente, pero al estilo bajo los
bajo las reglas y normas y procedimientos también indígenas, como también de los no indígenas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso quería señalarlo porque el 2032, al 2032 se van a cumplir los 500 años del colonialismo. A eso lo hemos venido llamando muchos la Agenda Atahualpa 2032. Y creo que este es el momento preciso para realmente recomponernos, restablecernos y empezar a volar con nuestras propias alas, con nuestras dos alas, como el cóndor, como el mamani, no solo regionalmente, sino mundialmente, ¿no? Entonces, con eso quería añadir un poco, fortaleciendo la idea de qué es lo que se viene, cuál es el siguiente paso. Bueno, el primer paso se ha hecho con la Asamblea Constituyente, con la emergencia de los movimientos indígenas en el primer lustro de este ciclo, incluso desde la segunda mitad del siglo pasado, pero ahora se viene la final, el momento de extirpación, de destrucción o de desarticulación de los elementos constitutivos del colonialismo, como es la desorganización del autogobierno, la fragmentación permanente de los territorios, el extractivismo, la jerarquía colonial, la jerarquía civilizacional, el racismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la forma como hoy se prevalece la forma de dominio, de explotación, de exclusión a los indígenas, a las naciones indígenas y a los no indígenas también, tiene que terminar, tiene que extirparse y eso tendría que terminarse o desarticularse el 2032. Simplemente eso y disculpas por extenderme. Muchas gracias, Freddy Acarapi, por haber participado del programa. Estaremos atentos para saber de qué se trata esa Agenda 2032 de la que nos habla Freddy, en el sentido de la reinvención del poder, el momento reconstitutivo de los pueblos indígenas, nos dice él. Marcelo Arandia, igual la despedida del programa y cuál es el siguiente paso. Gracias, querida Mary. Yo creo que, como están dadas las circunstancias, ya hay ejemplos interesantes. Por ejemplo, revisando un poco, veíamos que para una circunscripción especial, en el caso de Cochabamba, los yuki y los yuracarés ya han concertado para solicitar su participación directa, pero ahí, por ejemplo, sin mayor problema, criterios como la alternancia y la equidad de género, los pueblos indígenas la aplican, la desarrollan en estos mecanismos. En el resto de los mecanismos que faltan, que son 6 para Santa Cruz, La Paz y el resto, ver que las organizaciones, como decían los compañeros, en base a la agenda orgánica, planteen su participación en estas circunscripciones especiales para que de alguna manera ir preparándonos para lo que viene adelante. En el futuro inmediato vienen las elecciones municipales, que es ahí donde los actores protagónicos son los indígenas por la cercanía que tienen en los gobiernos municipales, en los gobiernos departamentales, y es ahí un poco empezar a hacer ese ejercicio que necesitamos de construir ese tipo de agenda en función a los problemas estructurales que están teniendo e impulsar en el caso de las autonomías el ejercicio real de ese concepto de autogobierno que muchas veces está altamente politizado o diezmado desde la mirada central del Estado, donde hay que empezar a trabajar cómo vamos desentrabando esos procesos para que sean procesos más ágiles y menos complejizados como lo vienen siendo ahora. Agradecer a los compañeros que han participado en este espacio, se aprende bastante, gracias por ilustrarnos, gracias Marta, gracias Lordi, Freddy y a ti Mary, y también a toda la audiencia que nos sigue sumando voces. Gracias nuevamente. Muy bien, Marcelo Arandia, muchísimas gracias. En realidad agradecer a los 4 que han estado en nuestro panel por esta discusión de alto nivel, podría decir, respecto a la participación indígena en la política nacional. Han estado con nosotros Freddy Acarapi, especialista en Derecho Indígena y Ciencias Políticas, Lordi Suárez, presidente del Comité de Gestión Territorial de Alto Paraguay, Marta Cabrera, líder de la Nación Cara a Cara, y Marcelo Arandia, director del CIPCA Santa Cruz. Amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, yo me quedo un ratito más
con ustedes. Si gustan, nuestros invitados pueden desconectarse. Les voy a leer un pedacito de nuestro editorial de esta semana. Ustedes lo pueden encontrar de manera completa en nuestro sitio web sumandovoces.com.bo, pero aquí va solamente la entradita. Silenciosa estrategia contra las organizaciones de la sociedad civil. El informe sobre libertades fundamentales e institucionalidad democrática de UNITAS reveló que en Bolivia se produjo una drástica reducción de organizaciones no gubernamentales, ONGs, en la última década, lo que constituye una constatación más del estrechamiento del espacio cívico, entendido como el espacio donde se ejercen las libertades y los derechos de la sociedad civil. Según el registro del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que es citado por el informe, en 2015 había 1.980 ONGs, mientras que en este 2025 solamente existen 206 ONGs, lo que equivale a una caída del 76.2%. La constatación es una mala noticia para los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana, que son los directamente involucrados con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, más aún en un contexto de crisis económica y política en la que el ejercicio de derechos está restringido, empezando por las libertades fundamentales y últimamente hasta el derecho a la alimentación. Pueden leerlo completo en nuestro sitio web sumandovoces.com. Antes de irnos, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, estamos en X en Sumando Voces Bo, también en TikTok con sumando.voces y nuestra página web, les reitero, es sumandovoces.com.bo. Recuerden, este es un medio de la sociedad civil, se enfoca en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Con otra temática de interés para la gente, estaremos el próximo jueves. Nos vemos. Chao, chao.